La noche ya era una herida abierta y yo, Elena, sentía como cada minuto que pasaba en la sala de urgencias me sangraba un poco más el alma. Las luces de neón parpadeantes de la habitación 304 proyectaban sombras grotescas en las paredes, y el pitido constante de los monitores se había convertido en la banda sonora de mi desesperación silenciosa. El señor García, un hombre con arrugas profundas que contaban historias de una vida dura, llevaba horas esperando, encogido, con una palidez que iba más allá del cansancio. Nadie le había dado un segundo de atención genuina. Se le había etiquetado, como a tantos otros, como un mero anciano desorientado, un estorbo para el ritmo frenético de la noche. Pero había algo en sus ojos, una súplica muda, un terror que la medicación superficial no había logrado adormecer. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era una voz silenciosa que me gritaba que algo no encajaba. La intuición, ese sexto sentido que el protocolo a menudo ignora. Me decía que su desorientación no era la simple niebla de la edad o el miedo. Era otra cosa, profunda, peligrosa. El doctor Davies, por supuesto, lo había despachado con su habitual arrogancia, un cuadro de ansiedad, Elena. Ya le hemos dado un sedante suave. Está pidiendo atención, como muchos. Déjale reposar. Su desprecio, no por mí, sino por la fragilidad humana, me quemaba la garganta. Su personalidad, tan pulcra y segura, contrastaba brutalmente con el caos interno que yo percibía en el señor García. Davies representaba el sistema, rápido, eficiente, a menudo ciego a lo que no cabe en sus casillas, y yo, una simple enfermera, sentía la inmensa distancia entre mi conexión con el paciente y la gélida objetividad de la medicina institucional. Cada monitor que parpadeaba, cada jeringuilla que cogía, me traía el recuerdo de mi abuela, en sus últimos días, la forma en que se aferraba a mi mano, buscando una comprensión que no siempre encontraba en los médicos. Intentar imponer mi criterio era una batalla perdida de antemano, una mancha más en mi expediente, en un hospital donde la jerarquía era inquebrantable. El miedo a equivocarme, a arriesgar mi reputación por una corazonada, era real. Pero el miedo a fallarle al señor García era aún mayor. No era solo un caso, era una vida, una dignidad despojada y pisoteada. Volví a su ficha. Los signos vitales no eran alarmantes, pero tampoco normales. Un pulso ligeramente irregular. La tensión un poco alta para un sedado. Mis ojos se posaron en unas notas marginales. Un viaje reciente, una ligera disnea reportada hacía 2 días que se había minimizado. Lo revisé de nuevo, buscando esa pista que Davies no había querido ver. Sus pupilas ligeramente dilatadas, un temblor fino en la mano izquierda que no parecía relacionado con el sedante. Sentía la adrenalina subir, la rabia contenida. Esto no era ansiedad, esto era algo más. Me acerqué a Davies de nuevo, con la voz templada a pesar del terremoto interno. Doctor, creo que deberíamos considerar una embolia. El historial, la disnea previa, ahora el temblor, me interrumpió sin levantar la vista de sus propios informes. Elena está sobrepasada. Es un anciano asustado, ya te lo he dicho. No inventes enfermedades por compasión. Protocolo, enfermera. Cíñete al protocolo. Ese fue mi punto de ruptura. Sentí como el silencio del hospital se volvía opresivo. Los pasillos se alargaban en túneles asépticos y fríos, y el aislamiento del señor García se multiplicaba por 100. Mi corazón martillaba. Quise gritarle, moverle, hacerle ver la persona, no la estadística. Pero en lugar de eso, me tragué mi frustración y, en secreto, pedí una analítica más exhaustiva, una que incluyera los dímeros de, sin el conocimiento de Davies. Mi carrera colgaba de un hilo, lo sabía. Pero la dignidad de aquel hombre, su vida, valía cualquier riesgo. No podía permitir que, se fuera, sin que nadie hubiera luchado por él. No otra vez. Fue entonces. Un pitido agudo, el tipo de sonido que te perfora el alma. El monitor de saturación del señor García descendía en picado, una caída libre hacia el abismo. Su respiración se hizo ruda, agónica. Mis ojos se encontraron con los suyos, pánico puro. Grité una orden, un código, un grito silencioso que, por fin, resonó. Un torbellino de batas blancas invadió la habitación, Davies entre ellos, con una expresión de horror sustituyendo a su habitual condescendencia. La confirmación llegó minutos después, en medio de la reanimación. Embolia pulmonar masiva. Mi corazonada, la que Davies había desestimado como compasión excesiva, era cierta. Mis manos, temblorosas pero firmes, ayudaron a asegurar la vía aérea, administrar los fármacos. La vida del señor García, que había pendido de un hilo, se estabilizó poco a poco. Sentí como el aire, que minutos antes era denso y asfixiante, se aligeraba un poco en mis propios pulmones. No era solo la vida del señor García lo que habíamos salvado. Había sido un grito silencioso que, al fin, había resonado. Su dignidad, pisoteada por la prisa y la negligencia inicial, había sido restaurada en el último aliento. La humillación se transformó en victoria, no solo médica, sino humana. Me apoyé contra la pared fría.
observando cómo la primera luz del alba se filtraba por la ventana, prometiendo un nuevo día. Aquella noche quebrada me había recordado el porqué de cada cicatriz en mi alma, de cada batalla librada contra la indiferencia. Cada fibra de mi ser confirmaba que cada lucha por la dignidad, cada voz alzada por el paciente invisible, merecía la pena. Y yo, Elena, estaba lista para la siguiente. La luz de los fluorescentes, fría, inhumana, se reflejaba en el linóleo pulcro, casi estéril, del pasillo de urgencias. Eran las 3 de la madrugada y el zumbido constante de los monitores se había fusionado con el murmullo de mi propia fatiga. Otra noche más, pensé, donde las vidas se desdibujan en informes y los rostros se convierten en camas ocupadas. Pero este no era un rostro cualquiera. El señor Reed, en la cama número 7, tenía la mirada perdida en el techo. Un abismo de dignidad quebrada. Lo habían traído con dolores atípicos, indefinidos, y a pesar de su angustia palpable, la conclusión preliminar del turno anterior había sido unánime: ansiedad, probablemente hipocondría. Recuerdo la primera vez que lo vi. Su hijo, desesperado, intentando explicar lo inexplicable, mientras el doctor Davies, con ese aire de suficiencia que tanto me irrita, pasaba las hojas de su historial, sin levantar la vista. Ya le hemos hecho un electro. Analítica básica, todo dentro de la normalidad. Posiblemente un ataque de pánico, sentenció Davies con una voz tan plana como el ECG que había revisado. No había rastro de empatía, solo la fría lógica de los números. Mis compañeros, agotados por la sobrecarga, asentían, la resignación grabada en sus rostros. Yo sentía algo distinto, un hormigueo. Una discordancia entre lo que decían los papeles y lo que transmitía la fragilidad de aquel hombre. Mi intuición gritaba. Y mi intuición, a veces, es una cabezonería que me ha salvado más de una vez. Davies es brillante, sí, pero ve pacientes, yo veo personas. Y el señor Reed no era solo un caso de ansiedad. Había algo en sus ojos, en el temblor de sus manos, que no encajaba con el perfil. Esa misma tarde, un recuerdo me asaltó: mi abuela, con síntomas similares, descartados una y otra vez hasta que fue casi demasiado tarde. El miedo se apoderó de mí, el miedo a fallar, a no escuchar, a dejar que el sistema engullera otra vida. Me acerqué a su cama. Las sábanas blancas y almidonadas lo hacían parecer aún más pequeño, más vulnerable. Sus pertenencias, en una bolsa transparente a los pies de la cama, eran una triste muestra de su vida exterior, ahora suspendida. Encendí mi pequeña linterna para revisar sus pupilas, toqué su piel fría y sudorosa. Mi mente corría, buscando un indicio, una pista. ¿Y si Davies y el resto estaban equivocados? ¿Y si lo que veían como un muro de quejas era en realidad un grito de auxilio? Esa noche el hospital era un laberinto de luces parpadeantes y sombras, y el señor Reed en su esquina. Parecía más solo que nunca. Volví a hablar con Davies, esta vez en la estación de enfermería, bajo el halo azulado de las pantallas de los ordenadores. Doctor, he estado con el señor Reed. Su taquipnea no me parece solo ansiosa. Y la palidez, empecé, intentando mantener la voz firme. Él levantó una ceja, una mueca de impaciencia. Enfermera Elena, ya lo hemos valorado. No hay indicación de pruebas adicionales. Estamos atorados. Tenemos a la señora Martínez con un ictus y 2 traumatismos en camino. Su tono era condescendiente, un mazazo de desprecio apenas velado hacia mi juicio. Sentí la humillación, la misma que seguro sentía el señor Reed. Era el punto de ruptura. No iba a permitirlo. No otra vez. Tomé una decisión. Ignoré su negativa. Volví con el señor Reed y empecé a indagar más profundamente con él, con su hijo. Minuto a minuto, mientras la aguja del reloj avanzaba lenta, agonizante, en la pared. ¿Qué había comido? ¿Algún viaje reciente? ¿Dolor en algún otro sitio, por muy pequeño que fuera? Había una pequeña mancha rojiza en su piel, apenas visible, que me recordaba algo que había leído hace años en un congreso. Un signo que nadie buscaba. Pedí al doctor Ramos, el jefe de guardia de medicina interna, que le echara un vistazo. Sabía que se lo jugaba todo. Davies era influyente, pero Ramos, a diferencia de Davies, escuchaba. Le presenté mis observaciones, mi corazonada, mis miedos. Mis argumentos eran concisos, basados en la evidencia que mi intuición me había empujado a buscar. La mancha, la taquipnea inexplicable, una sutil alteración en la auscultación pulmonar que solo un oído atento podría captar. Ramos, con su mirada cansada pero inteligente, me escuchó. ¿Un escáner? Insistí. Un escáner, por favor. La espera fue eterna. El sonido de los teclados, los gritos lejanos de otra urgencia. Cada segundo era un peso sobre mi pecho. Luego, la imagen en la pantalla del TAC. Una imagen clara, innegable. Un tromboembolismo pulmonar masivo, enmascarado por esa maldita ansiedad diagnóstica. Un fallo sistémico. El doctor Davies no dijo nada cuando le mostré la imagen, solo un imperceptible apretamiento de mandíbula. No necesitaba su disculpa, solo que el señor Reed viviera. La administración de los anticoagulantes, la mejoría gradual. Ver al señor Reed días después.
sentado, con un atisbo de sonrisa, hablando de su jardín. Su mirada ya no estaba perdida, sino agradecida, la dignidad restaurada. Había luchado contra la indiferencia, contra el muro invisible que a menudo se levanta entre la enfermedad y el ser humano, y habíamos ganado. La victoria no fue solo médica, fue humana. Y en esa victoria, mi compromiso se reafirmó. Cada paciente es un universo. Y mi trabajo es defenderlo, con intuición, con evidencia y con el corazón. No permitiré que ningún muro vuelva a interponerse. La noche caía pesadamente sobre Madrid, tiñendo las ventanas del hospital de un azul oscuro que se filtraba apenas en la sala de urgencias. El zumbido constante de los monitores era mi banda sonora habitual, pero esta noche, cada pitido resonaba con una urgencia distinta en mi cabeza. Llevaba 12 horas de turno y el cansancio era una losa, pero no podía permitírmelo. No con él. El paciente, Antonio, un hombre de unos 60 años, yacía encogido en la camilla 3, su mirada perdida y un temblor incontrolable recorriendo su cuerpo. Había llegado hacía horas, despachado inicialmente como ansioso por el triaje, con unas pruebas que el doctor Davies había revisado por encima, murmurando algo sobre somatizaciones crónicas. Pero yo sabía, lo sentía en mis entrañas, que no era solo ansiedad. Su piel, cetrina bajo la luz cruda del fluorescente, no era la de un hombre con un ataque de nervios. Recordaba a mi abuelo, en sus últimos días, esa debilidad que precede a un abismo. Mi corazón se encogía. Esa conexión personal era un peso extra. Un recordatorio constante de que, detrás de cada caso, había una vida entera. Me acerqué, ajustando la manta que apenas lo cubría. Los otros pacientes roncaban o se quejaban suavemente en el ajetreo nocturno, ajenos al drama silencioso de Antonio. Sus manos, agarrando con fuerza los bordes de la sábana, me revelaban más que cualquier informe, miedo, abandono, la profunda humillación de sentirse desestimado por el sistema que se suponía debía protegerle. «Estoy bien, Elena», me había dicho antes, con una voz tan débil que apenas la oí, pero sus ojos imploraban ayuda. Esa es la tragedia, la gente empieza a creerse la narrativa del sistema, que sus síntomas son imaginarios. Davies, con su impecable bata siempre inmaculada, pasó junto a mí, deteniéndose apenas un segundo. «Enfermera, ¿el paciente de la 3 sigue ahí? Creo que podemos darle el alta ya. Solo ocupa espacio». Su tono, gélido y despectivo, me hirvió la sangre. Su visión era un túnel, solo números y protocolos, ciego a la humanidad que se desvanecía ante él. Para él, Antonio era un expediente engorroso, una mancha en su eficiencia. Le lancé una mirada que habría derretido el hielo, pero él, como siempre, estaba absorto en su propio ego ajeno. «Doctor», respondí, mi voz deliberadamente calmada, «creo que deberíamos repetirle la analítica. Sus constantes son irregulares». Me ignoró, gesticulando a un auxiliar para que preparara el alta. Un escalofrío me recorrió. Era el punto de ruptura. La desesperación se cernía sobre mí, la sensación de estar sola contra una maquinaria enorme y, a veces, cruel. No podía permitirlo. Mientras Davies se alejaba, sentí el pulso acelerado. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, mezclando las observaciones clínicas con mi intuición más profunda. La palidez, la sudoración, ese temblor tan sutil que no era de ansiedad. La forma en que su respiración se entrecortaba. Recreé cada detalle del historial de Antonio en mi cabeza, cada frase descartada. Entonces, lo tuve. No era un dolor epigástrico normal ni una gastritis. Recordé un caso de hace años, una enfermedad rara con síntomas difusos, una aguja en un pajar. Corrí hacia el puesto de enfermería, ignorando las miradas cansadas de mis compañeros. Necesito un hemocultivo, una PCR y una gasometría arterial para la camilla 3. Ahora mismo, espeté, mi voz firme. Paula, la auxiliar, me miró extrañada, pero la urgencia en mis ojos la convenció. Recogí las muestras con manos temblorosas pero firmes, la adrenalina bombeando. Cada minuto era vital. Los monitores junto a Antonio, que antes mostraban una actividad cardíaca estable, ahora parpadeaban con una arritmia incipiente. El pitido se hizo más rápido, más agudo. Si Davies hubiera esperado 5 minutos más, habría sido demasiado tarde. Cuando los resultados llegaron, apenas 15 minutos después, mi corazón dio un vuelco. Infección masiva, sepsis, el diagnóstico oculto. Una fiebre silente que había estado consumiéndolo desde dentro. La victoria se sintió dulce, pero precaria. Davies, alertado por la nueva alarma en los monitores de Antonio, llegó corriendo, su rostro pálido al ver la pantalla de resultados. Su arrogancia se derrumbó, reemplazada por un atisbo de vergüenza. Un equipo de médicos se movilizó, administrando antibióticos de amplio espectro, suero, estabilizando sus constantes. Observé cómo el color volvía lentamente al rostro de Antonio, como la tensión abandonaba sus hombros. Me quedé a su lado hasta que sus ojos se abrieron, encontrándose con los míos. Una chispa de gratitud, de alivio, de la dignidad restaurada, brilló en ellos. Y yo, Elena, sentí una paz profunda. No solo habíamos salvado una vida, habíamos rescatado su humanidad.
Esta noche no fue el sistema, sino la empatía lo que triunfó. Y por eso, por Antonio, sabía que mi lucha, aunque agotadora, nunca cesaría. Necesito un momento para recuperar el aliento durante esta noche intensa. Dime, ¿desde qué ciudad o región de España nos estás viendo ahora mismo? Vuestros mensajes son importantes. Deja un comentario. Ahora, volvamos a la historia. Esta noche, los pasillos del hospital eran una maraña de sombras y luces parpadeantes. Un decorado familiar pero que hoy se sentía opresivo, casi cómplice de la injusticia. El pitido constante de los monitores de la UCI se clavaba en mi cerebro, una sinfonía macabra que presagiaba lo peor. Vi a José en la cama, no como un caso más, sino como un reflejo de tantas almas rotas que el sistema, en su eficiencia fría, decide ignorar. Su mirada, vacía, me recordaba la dignidad que se le había arrebatado. El desprecio que había soportado en urgencias cuando lo etiquetaron como un borracho callejero, un mero inconveniente que obstruye el flujo. Sentí el nudo en el estómago, el mismo que se me forma cada vez que la burocracia aplasta al ser humano. Mis tripas me gritaban que había algo más, mucho más que una simple intoxicación etílica. Su piel, cetrina, su respiración, superficial, no era el patrón. Mis ojos escudriñaban cada gráfico en la pantalla, cada dato, intentando encontrar la pieza que todos los demás se negaban a ver. El doctor Davies, con su bata inmaculada y su aire de superioridad, había despachado el caso con una ligereza que me helaba la sangre. Elena, no pierda el tiempo con la escoria, había murmurado, sin siquiera mirarme a los ojos, mientras revisaba su móvil. Sus palabras resonaron como un bofetón, no solo para mí, sino para José. Para la humanidad que se desvanecía entre papeles y protocolos. Otros colegas, más jóvenes o simplemente más sumisos, asintieron, prefiriendo la comodidad de la rutina antes que el incómodo escrutinio. Los vi encogerse de hombros, sus miradas vacías reflejaban el cansancio o, peor aún, la indiferencia aprendida. Una punzada de miedo se me instaló en el pecho. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si mi terquedad lo empeoraba todo? ¿Si mi intuición? Esa voz insistente dentro de mí esta vez fallaba, pero luego recordé la cara de mi padre, enfermo y vulnerable, en una cama de hospital, y como nadie quería escucharlo, aquel recuerdo me quemó por dentro, avivando la llama de mi determinación. No permitiría que José fuera un número, un expediente olvidado. Mi conexión con él se forjó en esa profunda empatía que nace de ver a los invisibles. Sabía que su humillación no había sido solo verbal, había sido un abandono, un despojo de su identidad. Su derecho a ser cuidado. La tensión en la UCI era palpable, tan densa como el aire cargado de desinfectante. Volví a los análisis, a las imágenes, a buscar esa mínima anomalía que justificara mi insistencia. Ignoré las miradas de los enfermeros que me observaban con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Obsesiva, susurraban, quizá, pero la obsesión es, a veces, el único camino a la verdad. La pantalla del monitor de José parpadeó, y el ritmo cardíaco empezó a ser errático. Un pitido agudo rompió la relativa calma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era una borrachera. No podía serlo. Era el punto de ruptura. Su respiración se hizo más dificultosa, la saturación de oxígeno caía en picado. Corrí a su lado, sintiendo la adrenalina inundar mis venas. Mientras conectaba un sistema de respiración asistida, mi mente procesaba una imagen tras otra, el ligero temblor en sus manos, la dilatación desigual de sus pupilas, un detalle sutil que había pasado desapercibido incluso para mí hasta ese instante. Un patrón raro, casi imperceptible, en la ecografía que el interno había hecho deprisa y corriendo. Una pequeña sombra, un edema mínimo, pero que en el contexto adecuado cobraba un sentido aterrador. Una hemorragia subdural. Un hematoma que crecía lentamente, asfixiando su cerebro. Grité órdenes, mi voz resonando en el silencio. Otros enfermeros, ahora sí, se movilizaron, sus rostros reflejando la urgencia. El Dr. Davies apareció, atraído por el caos, su rostro transformado por una mezcla de sorpresa y algo parecido al pánico al ver el monitor. «Prepara quirófano, es una urgencia neuroquirúrgica», exclamé, mi voz firme, inquebrantable. Ya no era una súplica, era una orden. Vi su mandíbula apretarse, su ego herido. Pero la emergencia era innegable. La sala de operaciones fue una vorágine de instrumentos brillantes y luces quirúrgicas cegadoras. Cada segundo contaba. Después de horas que parecieron una eternidad, el cirujano salió, agotado, pero con una leve sonrisa. Habían conseguido drenar el hematoma a tiempo. José viviría. Mi agotamiento era profundo, pero no podía evitar una lágrima silenciosa. La victoria no fue solo médica, fue una reivindicación. No era solo haber salvado una vida, era haberle devuelto su nombre, su dignidad. A un hombre al que el sistema había intentado borrar. Esa noche, bajo la luz fría del amanecer que se colaba por las ventanas, el hospital se sintió diferente. No era solo un edificio, era un campo de batalla, donde la humanidad debía triunfar sobre la indiferencia. José aún tenía un largo camino por delante, pero su mirada ya no estaba vacía.
En sus ojos vi un pequeño destello, un agradecimiento mudo. Para mí, este caso no solo reforzó mi compromiso, lo grabó a fuego en mi alma. Ser enfermera no es solo curar cuerpos, es, sobre todo, custodiar el espíritu, defender la dignidad de aquellos que el mundo parece haber olvidado. Es la victoria del espíritu humano sobre la negligencia, una victoria que me da fuerzas para cada nueva batalla. La noche se nos echaba encima, densa y pegajosa como la desesperación que a veces se filtra por los conductos de ventilación de este hospital. La iluminación artificial, fría y constante, convertía el BAC 7 en un escenario de sombras alargadas, donde la figura de Antonio, encogido en la camilla, parecía un despojo. Lo habían traído con diagnóstico de confusión etílica y desorientación, y al verlo, el doctor Davies, con su impoluto uniforme y su sonrisa de suficiencia, se había limitado a echar un vistazo fugaz a la historia, garabatear una orden y pasar de largo. Otro más de la calle, Elena, había mascullado, con ese tono que convertía a cualquier ser humano en un mero expediente, pero yo sabía que no era otro más. Sus ojos, velados por una niebla que no era alcohol, me gritaban algo distinto, una súplica muda que resonaba con un eco familiar en lo más hondo de mis. Recordé a mi abuela, desorientada y asustada en sus últimos días, desestimada por algunos como una anciana chocheando. No, Antonio no era un alcohólico desvalido, era un hombre a la deriva, y mi intuición, esa voz que pocas veces me falla en urgencia, me decía que había algo más, algo peligroso, latiendo bajo su piel ajada. Sentía un nudo en el estómago, la vieja sensación de que el sistema, tan inmenso y necesario, podía ser también brutalmente ciego. Davies y su corte de residentes, jóvenes, cansados y quizás demasiado acostumbrados a ver solo lo que los protocolos dictan, ya habían emitido su veredicto. Lo habían dejado allí, apenas cubierto, con una vía puesta como quien marca ganado. Los monitores parpadeaban con una monotonía desesperante, la saturación bajaba de forma sutil, su ritmo cardíaco, irregular, no alertaba lo suficiente para su criterio, pero para mí era un tic-tac acelerado. Cada bip era un pequeño puñal que me recordaba la dignidad que le estaban arrebatando, la misma que prometí defender el día que me puse este uniforme. ¿Nadie más lo ve?, me preguntaba. Mi voz interna clamando en el silencio ruidoso de la unidad. Mientras los demás atendían los casos más glamurosos, el infarto, el accidente de tráfico, y yo no podía apartarme de Antonio. Toqué su frente, fría, sus pupilas, extrañamente asimétricas. La tensión se apoderaba de mí. Si me equivocaba, sería solo una enfermera histérica. Si tenían razón, habrían desperdiciado valiosos recursos en un borracho. Pero y si no, la posibilidad me lava la sangre. Fui y vine, revisé los últimos análisis, que estaban en los límites de lo normal para el cuadro que Davies había dibujado. Pero la normalidad es un disfraz muy peligroso a veces. La desesperación crecía en mí con cada minuto. Me sentía sola, como si Antonio y yo estuviéramos en una isla, observados por los indiferentes faros del hospital. Volví a su lado, le hablé, aunque sabía que no me escuchaba. Vamos, Antonio, aguanta, susurré, mientras mis dedos rastreaban cada rincón de su cuerpo, buscando una pista. Y entonces lo vi. Un temblor casi imperceptible en la mano izquierda, un reflejo anormal en la pupila. Un detalle minúsculo, pero para mí, la clave. Era un ictus, camuflado por una hipoglucemia que Davies había despachado como resaca. Mi corazón dio un vuelco. Fue como una explosión. Fui directa a Davies, que estaba riéndose con un residente en el control. Doctor, tiene que volver a verlo. Sospecho un ictus. Las pupilas, el reflejo. No es una intoxicación, espeté, mi voz firme a pesar del temblor interno. Él me miró con desdén. Enfermera Elena, ¿quiere darnos una clase de neurología ahora? La humillación intentó subir por mi garganta, pero la convertí en pura adrenalina. No, doctor. Quiero que viva. Mi tono debió de impactarle, porque, aunque a regañadientes, volvió al VAX. Bastó con un par de pruebas rápidas, que yo había sugerido antes sin éxito, para que su expresión cambiara drásticamente. El TAC confirmó mi sospecha, un ictus isquémico severo. El punto de ruptura había llegado y se había resuelto. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Las sirenas internas de emergencia se activaron, Davies dando órdenes ahora con un fervor que antes le faltaba, la unidad entera volcada en Antonio. La sensación de fracaso inminente se disipó, reemplazada por la urgente necesidad de actuar. Lo trasladaron a la UCI. Y yo me quedé allí, viendo cómo los monitores empezaban a estabilizarse, cómo la vida volvía lentamente a sus ojos. Hoy, Antonio ha despertado, ha reconocido su nombre. No ha dicho nada, pero su mirada, su mirada, estaba llena de gratitud, de una dignidad restaurada. No solo le salvamos la vida, le devolvimos su humanidad, esa que estuvo a punto de perder en los fríos pasillos de la burocracia. Este caso me ha marcado. Me ha reafirmado, no somos solo enfermeras, somos guardianas de la dignidad, voces para aquellos a quienes el sistema intenta silenciar. Y esa es una lucha que, al menos hoy, hemos ganado.
Me siento agotada, sí, pero con una victoria que va más allá de lo médico. Es una victoria del espíritu, un recordatorio de por qué elegí este camino. La humillación se quedó atrás en la sombra de una noche intensa y en su lugar brotó la esperanza. El reloj digital de la enfermería marcaba las 4:15 de la madrugada, un número que siempre me ha parecido cargado de presagios. La luz blanca, implacable, de los fluorescentes desdibujaba los rostros de mis compañeros, volviéndolos figuras pálidas y sombrías. Fuera, Madrid dormía, o al menos eso parecía desde mi puesto en urgencias, donde el silencio nunca era verdadero. Solo un respiro tenso entre una sirena y la siguiente. Pero el silencio más insidioso era el que envolvía a Antonio, ese hombre de 60 y tantos que llevaba horas en el pasillo, con una manta fina cubriéndole la dignidad tanto como el frío. Lo habían traído por una caída, sin más. Paciente mayor, desorientado, sin lesiones aparentes, había dictaminado el doctor Davies con su tono habitual de superioridad cansada, sin ni siquiera mirar más allá de la primera página del historial. Davies, un médico brillante, sí, pero con una capa de cinismo tan gruesa que le impedía ver al ser humano detrás del síntoma. Para él, Antonio era un cama más, un número que ocupaba un espacio valioso. Me lo dijo claramente, con esa condescendencia que me hierve la sangre. Elena, no le demos más vueltas, el hombre está algo deshidratado, un poco confuso, lo normal a su edad, que espere a que abran camas en observación y ya está. Pero mi intuición, esa voz que he aprendido a escuchar por encima de protocolos y jerarquías, me gritaba otra cosa. Antonio no estaba solo desorientado. Su mirada, aunque perdida, portaba una angustia que no era producto de la edad. Su piel tenía un matiz que no me gustaba, y esa respiración, superficial, apenas perceptible, me taladraba el oído. Los monitores, con sus pitos intermitentes y sus números danzando, confirmaban que la saturación de oxígeno, aunque dentro de lo aceptable, no era la suya. ¿O era la mía la que no aceptaba lo aceptable? La imagen de mi abuelo, tan vulnerable en sus últimos años, se proyectó por un instante en la figura de Antonio, encendiéndome una chispa de rabia y una profunda empatía. ¿Y si fuera mi abuelo? ¿Y si alguien lo dejara así, como un mueble viejo? Me acerqué a él, a pesar de las miradas de reojo de mis compañeros, que ya conocían mis cruzadas. Antonio, ¿me oyes? Susurré, tomándole la mano. Estaba fría, húmeda. Un escalofrío me recorrió. Sabía que se estaba yendo. No era solo desorientación. Era algo más profundo. Intenté de nuevo hablar con Davies, pero me despachó con un gesto. Elena, por favor, el hombre está bien. Concéntrate en la sala 3. Fue el punto de ruptura. La humillación en los ojos de Antonio, ya casi velados, me empujó. No iba a ser un cama más que se perdía en el sistema. Mi mente corrió. ¿Qué estoy obviando? ¿Qué se le escapa a Davies y a todos? La caída. Sí, pero ¿por qué? La hiponatremia se me cruzó por la cabeza, un recuerdo de un caso similar años atrás. Un hombre mayor también, confundido, que casi se nos va por un diagnóstico tardío. Sin un segundo que perder, y contra toda directriz, busqué el último análisis de Antonio, el de su ingreso. Y ahí estaba, un sodio al límite de la hiponatremia severa. Al límite. La negligencia no era solo de Davies, era de un sistema que automatiza, que ve números antes que personas. Corrí, pasillo abajo, esquivando camillas y empujando puertas. Doctor Davies, el sodio de Antonio. Necesita una corrección urgente, es una hiponatremia severa, no es desorientación senil, es un edema cerebral inminente. Mi voz se quebró entre la urgencia y la frustración acumulada. La expresión de Davies, al principio de fastidio, se transformó en una mueca de sorpresa, luego de alarma, al ver los números que le puse delante. En ese instante, su arrogancia se desvaneció, reemplazada por el pánico profesional. El caos se desató entonces. Monitores pitando con más urgencia, vías corriendo, el respirador preparándose. Mis manos volaban, intubando, administrando cada segundo una victoria contra la muerte que se cernía sobre Antonio, susurrándole palabras de aliento, de disculpa por la demora. Por la cejera. La madrugada avanzó, densa y cargada de adrenalina, cuando el sol empezó a filtrarse por las ventanas del hospital, tiñendo el frío gris de los pasillos de un dorado tenue. Antonio estaba estable. No solo estable, sino que, al abrir los ojos, había una chispa diferente, una lucidez incipiente que me llenó de una alegría inmensa. Ver su dignidad restaurada, su mirada ya no perdida sino agradecida. Fue mi verdadero amanecer redentor. No solo había salvado una vida, sino que había arrancado a un hombre de las garras de la invisibilidad y la humillación. Aquel día, el hospital, con su burocracia y sus frías luces, no pudo con el espíritu. Y yo, Elena, recordé por qué soy enfermera, porque me obstino en ver más allá del protocolo. La victoria de Antonio sobre el sistema no fue solo médica, fue un triunfo del espíritu humano sobre la desidia institucional. Y cada vez que la duda me asalte, recordaré su mirada al alba y mi compromiso con la defensa del paciente se renovará. No hay nada más importante.